Hola a todos. ¿Os han diagnosticado de un carcinoma vasocelular? ¿Quieres saber qué es y cómo se comporta el cáncer más frecuente en la especie humana? Pues quédate porque te voy a explicar todo acerca del carcinoma vasocelular, que es el tipo de cáncer de piel más frecuente y, como podéis ver aquí, esto de aquí es un carcinoma vasocelular y esto de aquí es un carcinoma vasocelular, con lo cual ya de entrada podéis ver que hay muchos tipos de carcinomas vasocelulares que se comportan de una forma muy diferente entre ellas. Como os decía, el carcinoma vasocelular es el tumor maligno, es decir, el cáncer más frecuente en la especie humana, que si suponemos que ponemos en un montón todos los otros tipos de cáncer de mama, de colon, de hígado, de cerebro, lo que sea, y en otro el carcinoma vasocelular por sí mismo superaría en número de diagnósticos al año a todos los otros en su conjunto. Es verdad que aumenta con la edad y es más frecuente en gente de mayor de 60 años, pero también es verdad que el grupo de mujeres jóvenes es el grupo que más ha aumentado la incidencia en los últimos años. Y fijaros bien que si tú has tenido ya un carcinoma vasocelular, un 40% de estos pacientes va a tener un segundo carcinoma en los próximos años. Además, es más frecuente en hombres que en mujeres. Fijaros bien en este gráfico, a mí me gusta mucho enseñarlos a los alumnos que el carcinoma vasocelular, por sus siglas CVC, carcinoma vasocelular, es en incidencia el tumor más frecuente, el cáncer de piel más frecuente con diferencia, muy alejado del carcinoma escamoso, del melanoma o de otros. Pero sin embargo, cuando vamos a la mortalidad de por qué mueren los pacientes con cáncer de piel, fijaros que tan solo un pequeño porcentaje de las muertes por cáncer de piel se atribuyen al carcinoma vasocelular, la mayoría al melanoma y unos cuantos al carcinoma escamoso, con lo cual nos encontramos ante un tumor muy frecuente, que lo vemos mucho en las consultas, pero que sin embargo mata poco. Los factores de riesgo, pues como nos podemos imaginar, la radiación ultravioleta, especialmente la radiación ultravioleta tipo B, los rayos X, otros pesticidas o productos químicos o factores del propio paciente, sobre todo nebusebáceos, que es una condición que predispone a carcinomas vasocelulares o pacientes que tengan la inmunidad algo deprimida como VIH, un trasplantado de órganos o algunas enfermedades hereditarias como el xeroderma pigmentoso o el síndrome de Gorlin. El origen del vasocelular es muy curioso porque deriva de las células de los queratinocitos de la epidermis, pero del infundíbulo del folículo piloso. Y esto es muy importante, es clave, porque donde no haya folículos pilosos no va a existir el carcinoma vasocelular. Por ejemplo, no vamos a tener carcinomas vasocelulares en las mucosas, en los labios, en la lengua. No vamos a tener carcinomas vasocelulares en la piel de la palma o de las plantas de los pies, tampoco en las uñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la inmensa mayoría de los carcinomas vasocelulares están causados por una mutación en esta vía. Voy a ser muy simple, fijaros, esto es la membrana celular, existe una proteína PTCH que de forma constitutiva, de forma normal, está inhibiendo otra cascada de proteínas. Pues bien, si existe una mutación en esta vía, sobre todo en PTCH, pero pueden estar mutadas otras proteínas de esta vía, pues este PTCH no inhibe a esta proteína y esta proteína activa toda una cascada que al final acaba en una proliferación desmedida y descontrolada de las células, causando el propio carcinoma. En el aspecto clínico, muy importante, normalmente los carcinomas vasocelulares suelen manifestarse como una lesión blanquecina, de bordes perlados, que con mucha frecuencia tienen estas costras en su interior, que sangran muy fácilmente y que tienen telangiectasias, que son estas venitas en superficie. Entonces, solo con esto ya vamos a poder diagnosticar la inmensa mayoría de los carcinomas. Además del aspecto clínico, de cómo lo vemos visualmente, el dermatoscopio, que es esta lupa de 10 aumentos con luz polarizada que llevamos o deberíamos llevar todos los dermatólogos en el bolsillo, tenemos una serie de criterios dermatoscópicos que nos hacen aumentar aún más la fiabilidad del diagnóstico sin tomar ninguna biopsia.
Fijaros aquí esta imagen tan preciosa de la dermatoscopia, como vemos aquí las diferentes estructuras que no viene al caso, pero que os las he puesto anteriormente descritas y que con una muy alta sensibilidad y especificidad vamos a ser capaces de diagnosticar estos carcinomas vasocelulares. En cuanto a la clínica, existen diferentes variedades clínico o clínico-patológica. Existe el carcinoma vasocelular nodular, el superficial o el infiltrante, que a su vez se puede subdividir en otros. Y ahora los vamos a ver estos tres principales en unas fotos. Pues bien, el carcinoma vasocelular nodular es el más frecuente de todos los carcinomas vasocelulares, suele aparecer más en cabeza y cuello y se suele manifestar como una pápula, que es como una lesión sobrelevada, cupuliforme, muy bien delimitada en general. Entonces, fijaros aquí veis estas más pequeñas, este es un carcinoma vasocelular nodular que la paciente se lo había dejado crecer y crecer y crecer, pero fijaros que está bien delimitado, abultado y que cumple muchos de los criterios de carcinoma vasocelular. Ojo, existen las variedades pigmentadas, ¿veis? Estos carcinomas vasocelulares nodulares, más pequeño, más grande, pero que tienen la capacidad de producir pigmento. Y cuando lo miramos al microscopio vamos a ver estas proliferaciones de células basaloides, que significa que tiñen para esta tinción más lilosa, que si os fijáis están muy bien delimitadas y que crecen como expandiendo el tejido de alrededor y no tanto infiltrándolo como los infiltrantes. El segundo tipo en frecuencia es el carcinoma vasocelular superficial. La verdad es que a veces es más difícil de diagnosticar, incluso para ojos expertos, porque muchas veces aparece como una placa, como una lesión plana, eritematosa, que significa rojiza. Los bordes sí, a veces, como fijaros aquí, están un poquito sobrelevados, un poquito mal delimitada, pero con frecuencia esto se puede confundir perfectamente con eczemas o con otras dermatosis inflamatorias incluso. Entonces, fijaros aquí, estos carcinomas vasocelulares superficiales, que la verdad que si no le pones el dermatoscopio encima, es muy difícil llegar al diagnóstico de un carcinoma vasocelular en estos casos. Es verdad que, como en el caso del nodular, existen variedades pigmentadas del carcinoma vasocelular superficial que tal vez sean más fáciles de diagnosticar y de identificar. Y el carcinoma vasocelular superficial, cuando lo miramos al microscopio, fijaros que son como estos agregados de células basaloides que tiñen por lila, que las células se disponen con este aspecto como en estacada, que se llaman, y que con mucha frecuencia alteran esto que se llama el estroma, que esto no es una dermis normal, sino que está alterada, y esto es el estroma tumoral, y que con frecuencia hacen estas que nosotros llamamos hendiduras, que lo separan del estroma, el carcinoma, que es esto de aquí, del estroma circundante. Por último, el carcinoma vasocelular infiltrante son variedades que suelen aparecer en cabeza y cuello, aunque pueden aparecer en otros sitios del cuerpo, y suelen, aunque no todos, aparecer como una placa, es decir, como una zona más indurada de la piel, que cuando la tocas tú notas que esto está infiltrado, que está yéndose para abajo, que puede crecer más o menos lento y que muy típicamente están mal delimitados, como os voy a enseñar en las fotos de las biopsias. Y con mucha frecuencia se ulcera, y eso que os explicaba antes, que provoca una costra, la costra se cae, sangra, vuelve a salir la costra, y esto es un signo muy sugestivo de carcinoma vasocelular. Y estos infiltrantes, pues por supuesto, pueden invadir estructuras más profundas como cartílago, hueso, nervios, etcétera. Y aquí vamos a ver unas imágenes de carcinomas vasocelulares infiltrantes. Fijaros, son lesiones muy mal delimitadas, con costras, úlceras superficiales, con estas telangiectasias, estos vasitos. Fijaros esta señora que se lo había dejado y ya le había infiltrado por los cartílagos, los huesos nasales. Estas son fotos mías que he ido recolectando en los últimos años. O esta chica, fijaros este carcinoma, lo mal delimitado que está, es muy difícil saber si esto empieza aquí, aquí o aquí, y a la hora de la cirugía vais a ver las implicaciones que tiene. Otros que ya se pueden hacer más profundos, infiltrar glándulas parótidas, mandíbula, etcétera, etcétera, con estos, o estos otros también mal delimitados que si los dejamos evolucionar, pues son capaces de invadir, como os explicaba, hueso, ojo, cartílagos, nervios y demás.
o esta otra señora que también ya consideré en ese momento que era inoperable y luego os explicaré qué hacemos con los casos que no se pueden operar. O este otro también, una variedad pigmentada de carcinoma vasocelular infiltrante, o estos ya que son fotos históricas que me dejó el doctor Vilalta de hace muchos años, que son carcinomas vasocelulares de muy larga evolución. Podéis ver estas imágenes tan dramáticas, pero estas imágenes, estos tumores tardan años, muchos años en llegar a estos estadios tan avanzados. Cuando miramos al microscopio un carcinoma vasocelular infiltrante, pues fijaros aquí que no vamos a ver esos nódulos, esas islas tan bien delimitadas como en el caso del nodular, sino que vamos a ver todos estos nidos y cordones que fijaros aquí lo puñetero que es este, que se va infiltrando dejando estos cordoncitos tan mal delimitados y es muy difícil decir si se acaba aquí o aquí, esto es tumor o no, o esto sí o esto no. Entonces, por esto estos tumores es que se tienen que manejar de una forma diferente a los anteriores. En cuanto al diagnóstico en general, con una exploración clínica, es decir, con nuestros ojos y la dermatoscopia, vamos a ser capaces de diagnosticar la inmensa mayoría de carcinomas vasocelulares. Nos podemos apoyar en otras técnicas de imagen, como son la microscopía confocal o la ecografía, y si tenemos dudas para confirmar el diagnóstico o si tenemos dudas si el tratamiento ha sido efectivo o no, podemos tomar una biopsia, aunque no siempre lo hacemos previo a la cirugía. Pedir un TAC o una resonancia no lo hacemos de rutina, primero porque son tumores que con muy poca frecuencia van a dar metástasis. Hemos dicho que muy raramente van a matar al paciente, con lo cual muy raramente dan metástasis, con lo cual vamos a pedir pruebas de imagen en muy contadas ocasiones. Y estas ocasiones suelen ser cuando tenemos dudas antes de la cirugía de si este carcinoma está afectando el hueso o el nervio, el cartílago, para planificar la cirugía, fundamentalmente. En cuanto al tratamiento, los objetivos del tratamiento yo siempre se lo planteo al paciente con esta estructura. Le digo, mira, tenemos 3 objetivos cuando tratamos un carcinoma y vamos de más importante a menos importante. El primero y más importante, eliminar el tumor para que no vuelva a salir. El segundo objetivo es preservar al máximo el tejido sano para conservar la funcionalidad de la zona. Si estamos operando el párpado, para que el párpado siga funcionando y cubriendo el ojo. Si estamos operando la nariz, preservar la estructura de la nariz para que sirva la nariz para respirar. Y el tercer aspecto, el aspecto estético. Por supuesto, siempre intentamos conseguir estos 3 objetivos, pero no vamos a sacrificar la funcionalidad o eliminar el tumor por los otros 2. Cuando diagnosticamos un carcinoma vasocelular, estos son las guías de práctica clínica, lo primero que tenemos que hacer cuando los dermatólogos o los médicos que tratamos estos carcinomas es dividir los carcinomas, aquellos que sean de bajo riesgo, separarlos de los que sean de alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son los de bajo riesgo? Pues los carcinomas vasocelulares superficiales, algunos nodulares, de tamaño relativamente pequeño, bien delimitados, que no han recidivado en un paciente previamente sano, que no se ha vuelto a operar. Y aquellos de alto riesgo pues serán los tumores más grandes, los tumores más infiltrantes, peor delimitados, un tumor que ya ha recidivado y es un tumor de alto riesgo ya de por sí, o subtipos histológicos agresivos como los infiltrantes o si ya sabemos que están infiltrando nervios, hueso o cartílago. Pues bien, en el primer grupo, los carcinomas de bajo riesgo. Con estos tumores, pues por ejemplo, esto es un carcinoma vasocelular en el centro de la espalda de tipo superficial. Pues nos da mucho juego y podemos utilizar tratamientos quirúrgicos, sí, pero en general podemos y solemos utilizar tratamientos más conservadores, como estos que veis aquí. Lo podemos congelar con nitrógeno líquido, lo podemos curetear y electrocauterizar con el bisturí eléctrico, lo podemos tratar con el láser ablativo de CO2, que es una muy buena alternativa. Radioterapia no la utilizamos tanto, la terapia fotodinámica se puede utilizar, o algunos quimioterápicos tópicos, que son cremas, que lo que van a hacer es estimular la inmunidad del paciente para que ataque al tumor. Estos tratamientos tienen varias ventajas, tratamientos conservadores, que el paciente algunos los puede aplicar en casa, otros podemos aplicarlos en la consulta pero sin poner puntos, sin hacer cirugía, y tienen el inconveniente pero de que estamos destruyendo el tumor y no tenemos una confirmación en biopsia de si eso está quitado o no quitado.
En cambio, en los carcinomas de alto riesgo, si vamos a mirar a las guías estas de práctica clínica, vamos a ver que en un carcinoma vasocelular de alto riesgo, en general, cuando se pueda, vamos a hacer cirugía. Y ahora veremos qué dos tipos de cirugía podemos aplicar y si el paciente no es candidato a la cirugía porque está muy mal de estado basal o porque el tumor no es operable, luego vamos a ver al final una muy buena alternativa que ha salido en los últimos 10 años. En cuanto a la cirugía, podemos hacer una cirugía convencional, que imaginaos que esto lo azul es la epidermis, lo rosa es la dermis y esto es el carcinoma vasocelular, lo marrón. Pues bien, si hacemos una cirugía convencional, en estos casos de alto riesgo, pues vamos a quitar pues con 5, 7, 10 milímetros de margen y vamos a llegar hasta una profundidad estipulada. Vamos a quitar el tumor. ¿Pero qué problema tenemos con la cirugía esta convencional? Pues que, fijaros aquí, por una parte estamos malgastando mucho tejido sano y por otra parte nos estamos dejando carcinoma dentro del paciente y estas células sí o sí van a recidivar y el tumor va a volver a salir. En estos casos de carcinoma de alto riesgo, de carcinomas infiltrantes, especialmente cuando afectan a la cara, orejas o zonas de alto valor anatómico, vamos a utilizar la cirugía de Mohs, que aquí os dejo un vídeo, un enlace de cómo funciona la cirugía de Mohs, un vídeo explicativo mucho más ampliado. La cirugía de Mohs, ¿qué tiene de ventaja? Que vamos a analizar el 100% de los márgenes de forma intraoperatoria, es decir, durante la cirugía. Os lo explico brevemente porque hay un vídeo mucho más amplio de esto, pero por ejemplo, en el ejemplo anterior empezaríamos esta cirugía con un pequeño margen de 1 milímetro, que tendremos un primer estadio, lo analizaríamos, veríamos que aquí queda más tumor, aquí quitaríamos un segundo estadio en esta dirección, miraríamos que estaría todo bien y aquí aún quedaría y quitaríamos un tercer estadio. ¿Y qué conseguimos en esto? Pues primero, y muy importante, primero vamos a quitar y erradicar todo el tumor, vamos a seguir todos los cordones de carcinoma y los vamos a destruir y a quitar. Y segundo, vamos a ahorrar el máximo de tejido sano, con lo cual el defecto quirúrgico, el agujero va a ser lo más pequeño posible y la reconstrucción lo más fácil posible y lo más estética posible. Os pongo un ejemplo. Esta señora tenía un carcinoma, aunque no lo parezca, aquí en la punta de la nariz. Hicimos cirugía de Mohs, empezamos con un margen pues que no sabíamos porque era una lesión muy mal delimitada, quitamos, miramos al microscopio, fijaros, todo esto más lila estaba todo infiltrado de carcinoma vasocelular, quitamos un segundo estadio, un tercer estadio, hasta dejar a la señora con este defecto quirúrgico, pero era el necesario, ni más ni menos. Y esta señora luego decidimos reparar este defecto con un colgajo de la frente, que le bajamos parte de la piel de la frente, se la trasplantamos a la punta nasal, y esto se llama un colgajo paramedial frontal, que lo dejamos aquí unas 3 semanas, luego dividimos el pedículo y fijaros el resultado estético, lo bueno y lo feliz que estaba la paciente porque estaba curada y estaba con una reconstrucción lo más estética posible. Pues bien, como os decía antes, en aquellos casos que o bien el tumor sea inoperable por lo grande que es, por las estructuras que afecta o invade, o bien porque el paciente no aguantaría una cirugía, en los últimos 15 años ha salido esta molécula, el Vismodegib. ¿Qué tiene de mágico esta molécula? Es una molécula que son unas pastillas, al fin y al cabo, que lo damos de forma oral. Y esta molécula, si os acordáis de este dibujo, lo que va a hacer es unirse a esta proteína, el ESMO, y va a bloquear esta cascada de eventos. Con lo cual, si bloqueamos esta cascada molecular, la vamos a destruir, la vamos a bloquear, con lo cual la célula no va a proliferar y vamos a revertir el crecimiento del tumor. Y os pongo un ejemplo, porque es espectacular. Fijaros esta señora que entró en los primeros ensayos clínicos, que era una señora que ya la habían desahuciado, un carcinoma vasocelular que afectaba a todo el ojo, a cartílagos, huesos y de todo, como cuando le dimos el Vismodegib de forma oral, fijaros que en unas cuantas semanas, concretamente en 12 semanas, el tumor se había ido para atrás y se había ido prácticamente en su totalidad. Y fijaros aquí, una señora que estaba ya desahuciada, cuando salió el Vismodegib, le pudimos dar una muy buena calidad de vida.
La verdad que el Vismodegib es una muy buena alternativa para aquellos pacientes que son inoperables o aquellos pacientes que el carcinoma, en los pocos casos que salta a los ganglios o salta al pulmón o a un órgano interno, es una muy buena alternativa. Espero que os haya gustado. Por favor, los que no estáis suscritos, suscribiros a mi canal, que iré siguiendo para seguir todas las actualizaciones y todos los vídeos que vaya subiendo respecto a cáncer de piel y cirugía. Muchas gracias y buenas noches.